nada, muchas gracias a comité organizador por la oportunidad de poder platicar de este tema. No sé si nos vamos a pelear con el eco de atrás, si los de hasta atrás alcanzan a escuchar o si somos pocos nos podemos acercar si así lo desean. De primera instancia, me encantaría aclarar un poquito la especialidad que tenemos nosotros. El nombre completo: comunicación, audiología, otoneurología y foniatría. Siempre que tengo un foro abierto, aprovecho para hacer el comercial de lo que es nuestra especialidad, porque es una especialidad médica muy poco conocida. Estamos hablando que en el estado de Jalisco, certificados por el Consejo Médico de esta especialidad, somos aproximadamente 35 médicos. Y para toda la República Mexicana, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, no pasamos de 1,500. Hay estados de la República donde no existe el especialista. ¿A qué nos dedicamos? Y esto es importante saberlo, porque cuando ustedes escuchan una ponencia, también lo que están esperando, gusto en verte, es el enfoque no de un libro, sino muchas veces invitamos a un ponente a escuchar la experiencia y la experiencia va influida por el perfil y a lo que se dedica. Es decir, no es lo mismo, y aprovecho la ponencia que sigue, Nachi, no es lo mismo la terapia del lenguaje o la atención de los problemas del lenguaje vistos por un terapeuta del lenguaje que vistos por un terapeuta ocupacional. Pero nos pasó lo mismo hace algunos añitos, que ni siquiera sabíamos de la existencia del profesional. Y ahí partimos ya de un punto. O sea, se piensa que el foniatra es terapeuta del lenguaje, no médico. Se piensa que el audiólogo se trata solamente de cuánto escucha. Como el terapeuta del lenguaje, pues ¿qué tiene que hacer con ciertas cosas o qué tiene que hacer el terapeuta ocupacional manejando el lenguaje? Y resulta que nos damos agradabilísimas sorpresas. Esto se trata de un equipo. Entonces, la especialidad se trata del diagnóstico médico y la integración de un programa de atención que no necesariamente es habilitación o rehabilitación, son cosas bien diferentes, de problemas de audición, equilibrio, lenguaje, voz y habla. Lenguaje no es hablar. Ojo, de repente decimos, tiene un problema de lenguaje y pensamos que no articula bien, cuando un problema de lenguaje puede ser simplemente no poder poner atención, no poder asociar, no poder memorizar. O sea, pongamos esto muy sencillo. Yo me paro enfrente de ustedes y hago esto. Ya respondieron. Número uno, tuvieron que haber captado y captado perfectamente un estímulo visual, no medio borroso. Hubo una atención selectiva para que ustedes decidieran en qué punto tenían que prestar atención para, basados en memoria y un aprendizaje previo y analizando una situación, deciden de qué manera van a responder. Y pudieron haber respondido con una mirada, con gestos, con acción. Ese proceso desde la captación, el manejo de la información y la generación de su respuesta en alguna de sus modalidades, eso es lenguaje. Entonces, un problema de lenguaje no es nada más, no articula bien. Quiere decir que la dislexia, que es el tema que hoy nos trae aquí a hablar, es un problema de una modalidad del lenguaje. ¿Ok? Entonces, centrémonos en que habitualmente si hablamos de dislexia, ¿cuántas veces a nosotros mismos en broma o en serio no nos catalogan o no nos tachan de disléxicos? Y técnicamente, desde los orígenes, la dislexia se refería a una alteración de la lectura. Y entonces preguntamos, ¿quiere decir que los nenes pequeños que no han aprendido a leer no son disléxicos? Partamos entonces que el término no es nuevo. Hay controversia inclusive desde 1887, más o menos 1880, algunos hasta el 90, manejan que se describía el caso de un paciente, un joven, que tenía una dificultad severa
en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, a pesar de mostrar capacidad intelectual y física adecuada. Ojo, aquí empieza desde entonces a perfilarse uno de los criterios que es importante asegurarnos, que no hay alteración en capacidad intelectual. Obviamente, un déficit intelectual me cuesta más trabajo desarrollar habilidades posteriores, o una alteración física. Siempre que hablo de alteración física en esto, no saben lo frecuente que es que un paciente, simplemente por evaluar cómo está leyendo, es etiquetado con la palabra dislexia. La investigación a lo largo del siglo XX centró la idea que la dislexia se originaba en un déficit visual que involucraba leer palabras de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo. Pero volvemos a lo mismo. Durante todo el siglo pasado se centraba en la lectura. Debe haber algo visual que no permite hacer la secuencia y el recorrido de las letras, y entonces hay pacientes que las leen de atrás hacia adelante o los renglones de arriba hacia abajo. Y así pasó un siglo. La mayor parte de las investigaciones se centraron en este tipo de enfoque. Cuando a mí me invitaron a dar este tema, la verdad fue un reto, porque hablar de dislexia en una hora, de la investigación de la dislexia, y entonces, a ver, ¿qué enfoque le vamos a dar? Quiero clasificarla, quiero manejar las teorías de su origen, quiero enfocarla desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista neurobiológico, quiero hablar de los criterios de diagnóstico. O sea, ¿qué enfoque queríamos darle? El enfoque que quise dar en esto es principalmente dar un panorama. Ojo, mal haría yo en decir esto es lo bueno, porque bueno, existen enfoques internacionales, muchos de ellos se contradicen. Entonces, la idea de esta plática es dar un panorama un poquito general y bueno, lo que me ha tocado vivir de alguna manera. En los años 70, no hace mucho, se decía que se originaba un déficit en el procesamiento de la forma fonológica, sonidos del habla, lo que resultaba que no podían asociar las personas los sonidos con las visualizaciones de la letra. Entonces, ahí ya no es nada más el dibujito, ya no es nada más lo visual, sino plantean que no es posible asociar el sonido con su correspondiente grafismo. Ha habido muchos enfoques. Aquellos que sean médicos o a quien les interese el tema, les sugiero que se metan a ver también que hay técnicas de imagenología en donde comprueban que funciona diferente el cerebro de un disléxico al cerebro de un no disléxico. Y esto podría ser un tanto totalitario válido, pero resulta que no contábamos médicos que también dentro del cerebro de los disléxicos hay variaciones. Es decir, el cerebro del disléxico no funciona idéntico entre uno, otro y otro. Y esto planteó entonces la base para, ¿y existen subtipos de dislexia? ¿Y será que el origen anatómico no es el mismo en cada uno de esos subtipos de dislexia? Se los dejo de tarea. Después de más de un siglo de investigación, o sea, el término aparece 1890, 1870, sigue siendo muy controvertido el tema, tanto en el campo de la medicina, como en el campo de la psicología, como en el campo de la terapia, como en el campo educativo. Se van a encontrar muchas páginas internacionales que nos da información, pero la realidad es que a nosotros, por ejemplo, aún en medicina, quienes estudian medicina, quienes sean médicos, se darán cuenta que muchas veces es muy diferente
el enfoque que se le da en Europa que en América. Y no quiere decir que una clasificación o que un enfoque sea mejor que el otro. En cirugía hay una premisa. Es frecuente que pregunten al cirujano, ¿cuál es la mejor técnica quirúrgica para hacer X cosa? La mejor es la que te sabes, la mejor es la que dominas, la mejor es la que te da mejores resultados a ti. Entonces, se van a encontrar literatura europea con clasificaciones europeas y criterios europeos, y se van a encontrar igualmente literatura del continente americano, Estados Unidos, concretamente todo lo regulado por FDA y clasificaciones, en el caso de lo neurológico y mental, de DSM-5. Entonces, ¿qué esperábamos si tenemos todos esos enfoques, esas diferentes aproximaciones para obtener información? Pues bueno, vamos a encontrar diversas explicaciones, muchas de ellas inclusive contradictorias entre sí, y hablan de subtipos, de causas, de características. Entonces, por favor, no esperen encontrar una clasificación única, una explicación única, mucho menos una definición única. Pero de algo tenemos que partir. Y entonces, lo que dice la Asociación Internacional de Dislexia, que por cierto todavía la semana pasada estaba en construcción la página, la actualización, para aquellos que tengan curiosidad, me dice que es una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Aquí ya están hablando de una base estructural y en funcionamiento, y que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento de palabras. Reconocer la palabra, que altera la precisión y o la fluidez de la lectura. Ojo, lectura como tal, no cualquier parte de la lectoescritura, por modificar las habilidades de decodificación y por la posibilidad de presentar ortografía deficiente. Ojo, ahí tienen un pretexto fantástico. La falta de ortografía no es dislexia. Qué pena. Pero sí lo pueden enunciar y sí se pueden defender así. De repente podrían decir, porque eso es uno de los datos que puede orientarnos. Uno de los criterios para poder hablar de dislexia es que hemos hecho algo al respecto para romper ese patrón. Técnicamente podríamos decir, he recibido terapia y aún así sigo teniendo fallas. Pero si no es así, se acabó el pretexto. La Organización Mundial de la Salud dice que 10% de la población mundial padece dislexia. Y esto implicaría 700 millones de individuos. Si bien nos va, hay series que dicen que hasta el 30% de la población mundial puede tener dislexia. Esto es uno de los trastornos de aprendizaje más comunes y se habla de un carácter hereditario. Ojo, hereditario no quiere decir genético, ni quiere decir congénito, pero sí hay un patrón en donde las familias pueden predisponer a tener este tipo de trastorno. Afecta varias áreas del funcionamiento, destacando el desempeño en lectura y escritura, lo que incide en el rendimiento académico en edad pediátrica, así como en desempeño laboral en edad adulta. Señores, dislexia no es exclusivo de niños y muchas veces perdemos el enfoque del impacto que puede tener, en efecto, una falla en lectura con la correspondiente alteración en la comprensión de lo leído. Nos va a ir fatal en la escuela, no va a pasar de año. Ok, ¿y el adulto? ¿Perderá su trabajo? ¿El adulto, su autoestima se verá para abajo? Hay muchas cosas que debemos de cuidar. Esta podría decir que es una de mis diapositivas favoritas de la plática del material de hoy. ¿Por qué? Porque estamos tentados, y más en casos neurológicos, cerebrales, a etiquetar áreas.
aquel concepto de Broca, de Wernicke, del hemisferio izquierdo se encarga de esto, del hemisferio derecho. Perdón, quítense esta idea. Ojalá fuera así de sencillo. Inclusive, a quien les parezca interesante el tema, en febrero de este año se publicó en la revista Cortex trabajos del doctor Jordi Peña Casanova que plantean una reestructuración de la organización neurológica en funciones corticales superiores. A nosotros nos formaron en el área médica bajo la escuela rusa, Luria. Y Luria establecía los bloques funcionales en 3 bloques funcionales para el manejo de funciones corticales superiores. Pero Luria tiene muchos años y la investigación, sobre todo en los últimos 5 años, ha tenido un brinco durísimo. Entonces, en el trabajo que se publicó en línea en febrero de este año, febrero del 24, en físico sale en mayo, Cortex. Les sugiero que le echen un ojo. Es una reorganización de esos 3 bloques funcionales a 5 bloques funcionales, con su correspondiente análisis y correlación anatomofisiológica. Muy, muy interesante. Entonces, por favor, quitémonos esa idea de que este es el área dedicada a la lectura y este es el área, por favor. En su momento, buenísimo, pero todo eso ha cambiado. Se puede saber al momento que sí podríamos asegurar hoy que no existe un área específica, topográficamente hablando, que se encargue de lectura. Muchos de los trastornos del procesamiento visual y del lenguaje, aprendizaje, pueden alterar la capacidad de leer. Es decir, no todos los trastornos de lectura son dislexia, por lo que se sugiere que la dislexia también no sea visto como un síndrome único, sino como un trastorno con diversas causas posibles. El padecimiento es subdiagnosticado. Y por otra parte, aparte de que no estamos pensando que tenemos esa patología, nos encontramos con que no es evaluado por el personal en tiempo y en forma, o por personal que tenga experiencia o que haya sido entrenado al respecto. Yo tenía una profesora, si por ahí la conocen, muy, muy recomendable, la doctora Xochiquetzal Hernández. Ella concluía sus ponencias siempre con una diapositiva que me encantaba y que decía: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Tenemos los datos enfrente en el paciente, pero si yo no pienso en una posible enfermedad, si yo no pienso que mi paciente puede tener una dislexia como tal, no lo voy a atender como disléxico y lo voy a atender, tal vez hay que mandarlo a clases de regularización, en la escuela va muy mal. Entonces, cuidado con esto. Eso es lo que me he encontrado al momento. Les repito, no se acude en tiempo y forma y lamentablemente falta personal bien entrenado para hacer la intervención, desde diagnóstico hasta la intervención como tal. De nada nos sirve diagnosticar algo si no lo vamos a trabajar adecuadamente, y para trabajarlo adecuadamente también necesitamos el personal adecuado, alguien que tenga una excelente formación. Las causas, entonces, si nos metemos a buscar y ustedes le pican a internet causas de dislexia, va a venir una lista enorme. Existen varias teorías para dar explicación. Hay una teoría que también me llamó la atención, teoría cerebelar. Por favor, aquellos que fuimos educados pensando que cerebelo solamente era motor y coordinación, quitémonos esa idea. Pero nos mantenemos, todavía leemos y hacemos exploración de cerebelo. Seguro el signo de la rueda dentada, la coordinación está mal, y entonces voy a tener una disártria cerebral. A ver, el cerebro también participa en comprensión, en análisis, en secuencia. Esos conceptos vamos actualizándolos. Hay una teoría que atribuye a esa parte analítica del cerebelo, pero no nos metemos en teorías.
¿Al momento vamos bien? Ok. Con todo gusto, tenemos poquito tiempo, ya se nos fueron 20 minutos. Si hay algo que quede con duda, levanten la mano. Repito, somos poquitos, podemos interactuar. Es frecuente, y ahorita estamos en un foro de pediatría, entonces tengo que hablar de pediátricos. El pediátrico generalmente, un estudiante disléxico, es frecuente que un bajo rendimiento lo encasillo a una sola causa. Y es muy tentador como médico de repente querer dar una causa biológica y resulta que en ocasiones ni estoy considerando el sistema educativo en el que se está desarrollando el menor como sistema, el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado no es lo mismo un Montessori que algo guiado directamente como proceso. La relación que existe de ese paciente con los miembros de la familia, con los profesores, con otros estudiantes, muchas veces no lo consideramos. Y eso tiene que ser evaluado. Esto nos lleva entonces a que el proceso de diagnóstico y evaluación tendría que ser un proceso multidisciplinario. Por favor, dudemos de que ya lo vio un profesional y ya tengo diagnóstico. ¿Ok? No se duda de la capacidad del profesional, pero estaría un poco limitado. Siempre, por favor, el enfoque. Si tienen grupos de trabajo, al momento yo siempre recomiendo, escuchemos la opinión de todos los profesionales que integran ese grupo de trabajo. Cada uno tiene algo muy importante que aportar. Número 1, hablo, y ahí sí, mía culpa, médico audiólogo, otoneurólogo, foniatra, es sumamente frecuente que no consideremos el proceso auditivo como una causa de un problema del lenguaje. A ver, ahorita entre todos nosotros, yo les plantearía esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha hecho una prueba de niveles de audición? La enorme mayoría de las personas, en mi consulta particular, se los paso, el ejemplo que yo les pongo. Yo siempre les digo, no es posible que cuidemos más nuestro auto que nuestra salud. ¿Por qué lo digo así? Porque el auto estás pendiente antes de que falle. Hago su mantenimiento, su servicio, cuando le toca, reviso aceite, reviso muchas cosas antes de que falle. ¿Atiendo así mi cuerpo? Mi cuerpo es hasta que falle. No me duelen los dientes, entonces no voy al dentista. Puedo leer, tampoco voy al oftalmólogo. La enorme mayoría de los pacientes, la enorme mayoría de las personas, el parámetro que utilizamos para decir audición normal es una conversación de baja intensidad. Mire, yo le hablo a mi hijo bajito y responde. ¿Eso quiere decir que oye normal? No. Para nada. Eso es de los errores más frecuentes. En pediatría, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, las exantemáticas clásicas de infancia, sarampión, varicela, rubeola, parotiditis, cursan relativamente frecuente con hipoacusias neurosensoriales unilaterales. Ustedes hagan ahorita el ejercicio, si quieren tápense un oído y no están perdiendo información para nada. Y eso no quiere decir que estén sanos. Imagínense en un bebé que les dio parotiditis, que les dio sarampión, y ustedes como familia ni se enteraron de la posibilidad que pudiera haber perdido un oído y tener desarrollo relativamente normal. ¿A cuánto hablamos? Bueno, ahorita hay micrófono. Por cierto, tuve la curiosidad de medir el ruido de fondo, ahorita es 80 decibeles. Una conversación habitual, si nos sentáramos de uno a uno en un consultorio, en la sala de la casa, la intensidad promedio es de 60 decibeles, 60 a 70 decibeles.
Entonces, que ustedes vengan y me digan, mi hijo oye perfectamente bien porque le hablo bajito y responde, lo único que quiere decir es que uno de esos oídos, no sé cuál, es capaz de responder a un estímulo de 60. Lo normal es 20, no 60. Entonces, cuando ustedes reciben un paciente que les dice, bueno, de vez en cuando ya no capto cuando me están hablando, Dios mío, ya perdiste por lo menos 40 decibeles y quién sabe desde cuándo. No te has hecho pruebas. Ahorita hablamos de pediátricos. Si quieren, nos dedicamos un tiempecito a hablar en adultos cuáles son las causas que pueden hacer pérdidas mínimas. Lo que sí les puedo decir es que desde los años 90 está descrito una cosa que se llama síndrome de déficit auditivo mínimo, que implicaría entonces una leve disminución de la capacidad de umbrales de audición y el impacto que tiene en el desarrollo del lenguaje. Está perfectamente tipificado y esto desde hace por lo menos 30 años. No es nuevo. Entonces, por favor, ¿cuántas veces en un proceso de atención del lenguaje tienen fallas y no saben si el nene no les responde? ¿Me garantizan que les escuchó perfectamente la indicación? Si no tengo pruebas, no lo puedo garantizar. Cuando trabajé en Teletón, al final de mi trabajo allí, saqué una estadística de esas veces que uno no tiene nada que hacer. Como no tenía uno nada que hacer allí en Teletón, me puse a hacer una lista de todos los pacientes que atendí desde que entré hasta que me fui. Fueron como 4,000 consultas las que se dieron. Fueron aproximadamente 1,600 pacientes, específicamente con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil en grado variable. ¿Les gusta que el 28% de esos pacientes tenían pérdida auditiva? El 28%. Pero lo más dramático es que de ese total de pacientes, el 75% sus papás decían que oían normal. Entonces, por favor, siempre un proceso de evaluación del lenguaje, empecemos con ver los niveles auditivos, no conformarse con le hablé bajito y me respondió, palomita, escucha bien. Y esto no es tanto el enfoque que nos va a pegar en el diagnóstico, que es importante, sí, pero pega más en terapia. Si yo no sé que mi paciente es hipoacúsico y lo trato inclusive con instrumentos diseñados para una persona normoyente, cuando mi paciente es hipoacúsico, fracaso total, o por lo menos no en el tiempo que debería de haber sucedido si hubiera empleado los métodos adecuadamente diseñados para mi enfermedad. Entonces, por favor, muchos de aquí podríamos estar teniendo una lesión superficial en audición y no enterarnos, pero ese es otro tema. Como les comentaba, es sumamente frecuente que ni siquiera se sospeche esa posibilidad. Piensan que captar una conversación bajita, oigo normal. En la aproximación de un paciente con dislexia, importantísimo entonces, hablamos de un enfoque multidisciplinario. El neurólogo tiene mucho que decirnos, el psicólogo tiene mucho que decirnos, imagenología tiene mucho que decirnos, se habla inclusive, dijimos, hay cierto comportamiento en la tomografía, en la resonancia, en el patrón de la movilidad y la amplitud de las ondas en un electroencefalograma. Entonces, el enfoque, por favor, mientras más profesionales tengamos en esto, mucho mejor, ojo, mejor para el paciente. Nuestro enfoque, nuestro sitio de trabajo siempre es el paciente. ¿Cuándo sospecharlo? Hace un momento dijimos, quiere decir que si es un trastorno de la lectura y escritura, mientras no sepa leer, no tengo dislexia. Cuidado, hay signos que nos hacen pensar que puede haber ya un problema. Retraso en el desarrollo del lenguaje, no solamente verbal,
problemas para poner atención, para memorizar, para asociar, no solamente articular. Obviamente, en el aspecto de la articulación, en el lenguaje verbal, invariablemente lo primero que empezamos a ver es inversión de secuencia de sonidos. Cambiamos la secuencia o francamente cambiamos la letra. Podemos tener, por ejemplo, le podemos pedir a un paciente que diga aguacate, y esa secuencia de diptongos le puede costar mucho trabajo. Aguacate, ese tipo de detallitos pueden decir algo va por allí. Es característico que el niño que puede desarrollar después alteraciones en la lectoescritura, concretamente en la lectura, lo vamos a detectar dándonos dificultad en uso del lenguaje verbal, incapacidad para recordar la palabra correcta o mal uso de oraciones. Son niños que de repente nos van a decir cómo se dice esto y se nos pierde, o emplea una palabra mal fuera de contexto. Poco entendimiento o apreciación de palabras que riman. Taza, casa, pasa, raza. Repítanmelas. Y si no las dijo, ¿me garantizan que no las repitió porque no escuchó la diferencia de los fonemas agudos? ¿O me garantizan que no es un problema de atención o no es un problema de memoria? O sea, tenemos que evaluar de qué se trata. Dificultad o poco interés en aprender letras. Los niños, los nenes son esponjas, nos piden, nos gritan, enséñame, ¿y esto qué es? ¿Esta cómo suena? Y hay niños que no, que de entrada dicen, letra no, dibujito tal vez, pero esto nos lleva a dos conceptos que les sugiero checar en estas edades, lo que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad de reconocer que las palabras están formadas por sonidos más pequeñitos, es decir, una palabra está formada por elementos, fonemas, sonidos, y que cambiar y manipular los fonemas puede crear nuevas palabras y significados. En el ejemplo que acabo de poner, por el simple hecho de haber cambiado taza, pasa, la taza es una cosa, la pasa es otra cosa. La pasa como sustantivo es una cosa, la pasa como verbo es otra cosa. Ese tipo de conciencia de que una letra implica un significado completamente diferente es lo que muchas veces perdemos. Es posible que un niño con poca conciencia fonológica entonces no nos va a poder responder a qué sonidos cree que son necesarios para hacer la palabra taza. Y entonces el niño se pone a jugar y nos hace tz, a, s, a, como sonidos independientes. ¿Qué palabras formarías si en ese p de la pasa cambias por una r? Y ahí empezamos a detectar pequeños detallitos que nos van a generar de alguna manera saber cómo está ese proceso de conciencia fonológica. ¿Cuántas palabras se te ocurren que riman con la palabra gato? Les va a costar trabajo a estos nenes. Y hay habilidades de ataque de palabras. Los niños pequeños con dislexia también pueden tener problema con ataque de palabras. ¿A qué me refiero con esto? Es la capacidad de dar sentido a palabras desconocidas buscando palabras más pequeñas o colecciones de letras. Por ejemplo, tomar el sol por primera vez. Puede sonar raro. Tomar, bueno, pues tomar, lo voy a beber o qué sucede. Y entonces vamos dividiendo. Sol, baño, bueno, en inglés, ING. Todos estos tipos de cosas, si nosotros descomponemos una oración en elementos individuales, eso es lo que se llama ataque de palabras. A partir de los 5 años, entre los 5 y los 12, es frecuente
que vamos a encontrar que hay problema en aprender nombres y sonidos de las letras. Nombre, ¿cómo se llama esta letra? A esa edad empieza la enseñanza de la lectura. Y entonces tan sencillo como que, no, mi niño seguro tiene un problema de aprendizaje porque no se le graba el nombre de las letras. Ya se lo repetí 20 veces y voy a llevarlo al psicólogo para ver cómo está su capacidad intelectual. Cuidado, en un disléxico la capacidad intelectual está normal y muchas veces por encima. El deletreo es inconsistente. Le ponemos habilidades para deletréame esta palabra. Empiezan las manifestaciones de confusión de letras de configuración similar. A un paciente con problema de lectura y de escritura, por favor, nunca tengan prisa en evaluarlo. Somos muy dados a tengo que hacerlo rápido. No se les olvide que el paso número 1 en la evaluación implica la relación que puedas establecer con ese nene. Y no hace nada porque le caíste mal, o porque tiene sueño, porque viene hambre, porque se peleó con el papá y le dediqué media hora y a la media hora puntuación baja porque no hizo nada. A ver, cuidado. Primero asegúrense de establecer una correcta relación con su paciente. Y una vez que establecimos, fíjense desde la manera que toma el lápiz. Pero le sale preciosa la letra. La pinza fina es importantísima. La coordinación que tenemos, la secuencia del trazo. No es lo mismo que yo hago una letra D. Ustedes imagínense ahorita estar en el aire y pinten una letra D minúscula. Hacemos esto. Un paciente a veces nos lo hace de abajo hacia arriba y no prestamos atención a eso. Vemos cuando ya llegó con el papel con la letra D. Ahora, la configuración similar se ve muy parecido D con B, P con Q, 3 con E. Y esos son detalles que hay que fijarse. La lectura es lenta o hay errores en lectura en voz alta. Responde correctamente de manera verbal, pero si le das la instrucción, la misma instrucción, se la pones por escrito, frecuentemente no la va a hacer. La misma instrucción. Si yo le digo, a ver mi nene, muy atento, por favor ve a la recámara, me traes mis zapatos azules y los pones por debajo de la silla. No automatismos, no secuencias. Verbalmente se va a comportar de una manera, pero si yo se lo pongo por escrito, haz esto, le puede costar mucho trabajo. La misma instrucción. Hay dificultad en llevar secuencias o órdenes de instrucciones, dificultad en aprender las secuencias. A ver mi nene, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, A, B, C, D, y les cuesta sacarlo. Hay una disminución notoria en la velocidad en la que está escribiendo, problemas en copiar lenguaje escrito, teniendo como consecuencia, obviamente, si me cuesta más trabajo copiar, me tardo mucho en hacer la tarea, pero papá tiene prisa en irse, entonces apúrate mijo, cuidado. Y pobre calidad de la escritura. En adolescentes y en adultos, ¿qué voy a ver? Todo lo anterior, pero aquí, aparte de esto, el trabajo escrito, cuando a mí me toca hacer planeaciones por escrito, están mal organizados. No tengo una buena organización, expresión, aunque conozca fantásticamente el tema. Yo puedo ser expertísimo en el tema, pero no me lo pongan por escrito. No me pidan ponerlo por escrito. Todo lo verbal, como quieran. Dificultad para planificar, para escribir ensayos, cartas, informes. Dificultad para repasar para exámenes. Tratar de evitar leer. Esto es muy característico. Toda mi vida me han maltratado. Me han dicho, estoy etiquetado. En estos tiempos me han hecho bullying. Diciendo, no sabes hacer esto, eres lento. Es un niño etiquetado, maltratado. Y muchas veces no vemos eso. Crecemos con eso, pues si ya sé que me falla la lectura, pues evito lo que implique lectura, ¿no? Y es característico, por favor, no me pongas a leer. Siempre que sea posible lo voy a evitar. Dificultad para tomar notas o copiar.
mala ortografía, dificultad para recordar secuencias, números de teléfono. Ahora, fíjense cómo todo esto podría confundirse con otro tipo de diagnóstico. ¿Me garantizas que no me grabé el teléfono porque mi memoria es mala? Hay problemas asociados, y estos problemas asociados, lo más frecuente es confundirlo con discalculia, la falla del mecanismo de cálculo, números como tal, mala memoria a corto plazo, no pongo atención, tengo poca capacidad, y entonces, ¿será que no tengo un trastorno por déficit de atención? No tanto una dislexia. Mala organización, gestión del tiempo, un problema de coordinación física. Ustedes pongan a los nenes a hacer ejercicios tan sencillos. A cierta edad, imagínense que yo me paro enfrente de ustedes y les digo, a ver, señores, por favor, les pido de favor que lo que haga mi mano derecha, lo haga su mano derecha, y lo que haga mi mano izquierda, lo haga su mano izquierda. Invariablemente los nenes nos toman como espejo, les vale gorro la lateralidad. Pero aún dentro de esto, invariablemente si les decimos, a ver, muy atentos, por favor, hagan esto. Las fallas de coordinación fina tienen muchas manifestaciones en el lenguaje. Una falla de coordinación, un mal manejo de espacios, lo que nosotros llamamos habilidades de tipo visomotor o visoespacial, se puede manifestar, por ejemplo, en una lectura. ¿Qué tiene que ver? Pues si no me importa el espacio, no voy a respetar la puntuación. Punto final, punto y aparte, coma, 2 puntos. Eso implica la idea que estamos transmitiendo. Si yo no reconozco una coma, no me enteré cuándo empezó, cuándo acabó la idea, al final mi conocimiento, pasé por las letras. ¿Tengo el conocimiento? No necesariamente. Entonces, tenemos que basarnos en criterios. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque somos órganos biológicos y muchas veces no nos podemos encasillar en alguno de estos, y ahí es donde sufrimos como médicos. De repente, a ver, tiene parte de esto, tiene parte del otro, y queremos encasillar. Entonces, si queremos encasillar, los criterios diagnósticos de dislexia me dicen que debo de tener los 4 criterios, los 4 que vamos a ver, o sea, no es nada más uno, debo de tener algo de los 4. El primero, yo debo de tener algo de esto por lo menos durante 6 meses, a pesar de que hubo intervenciones, que es lo que decíamos. Tengo faltas de ortografía, sí, ya tuve una terapia específica, no se me quitó. ¿Estuviste en una terapia formal 6 meses? Ok, cuidado. Lectura de palabras imprecisa o lenta, con esfuerzo, dificultades para comprender significado, dificultades ortográficas en referencia a falta de precisión en la expresión escrita. O sea, debemos de tener sí o sí al menos uno de estos para cubrir el primer criterio. El segundo, las habilidades afectadas, medidas, ojo, no es nada más de feeling. Debo de correr una batería diseñada para diagnosticar y poder cuantificar que en efecto estoy por debajo de lo que estamos diciendo, por debajo de lo esperado a la edad cronológica, y que sé que esto está interfiriendo en el rendimiento académico o la vida cotidiana. No nada más la escuela, en casa también hay manifestaciones. En individuos mayores de 17, lo cual también me marca que en el encasillamiento de los criterios ya se habla de una dislexia en adultos, no es exclusivo en niños. Entonces, a partir de los 17, puedo sustituir una evaluación con una documentación de las dificultades de aprendizaje en edad escolar. El tercer factor, las dificultades comienzan en la edad escolar, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las exigencias académicas superen todo esto, lo cual habitualmente sucede primaria, máximo secundaria. Y el cuarto, que no pueda explicar esa deficiencia con una alteración, ya sea orgánica, funcional, es decir, mi paciente no tiene un daño
en corteza cerebral. Mi paciente no tiene un déficit visual, mi paciente oye perfecto, lo cual nos marca el problemón, que entonces quiere decir que para aplicar estos criterios debo de tener evidencia de que no hay alteraciones orgánicas. Y marcamos otra vez la pregunta, ¿y ya lo evalué? Aunque se dice que para hablar de dislexia yo ya tengo una repercusión, por lo menos en 2 cursos o 2 años escolares, también se dice que tenemos que hacer una gráfica de desarrollo en función de percentilas. Ahora, independientemente de esto, también consideren siempre el apoyo que ha recibido el paciente, terapias, y que bueno, que no haya un desfase en esto. En función de las áreas académicas, dijimos, debemos de cubrir con los 4 parámetros, pero también nos piden cuantificar dependiendo de la severidad, en leves, moderadas o graves. El leve son algunas dificultades relacionadas con aptitudes en 1 o 2 áreas académicas, pero suficiente como para que pueda compensar con ciertas intervenciones. El moderado, las dificultades ya son notables en las aptitudes en 1 o más áreas académicas, tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente en el ámbito académico si no tiene apoyos. Es decir, sabemos que si no hay una intervención, a una moderada ya le va a ir muy mal. Y el grave, bueno, dificultades graves en aptitudes. Y esto repercute en varias áreas. Número 1, la dislexia es un problema que nos va a acompañar toda la vida. Ojo, en las diferentes fuentes de literatura vamos a buscar información, no hay curación. Y esto es entendible dependiendo de la edad en la que estamos interviniendo. Acuérdense de esa plasticidad cerebral de la que tanto se habla. Si yo quiero generar dispositivos básicos para lograr aprendizaje, esos dispositivos se logran trabajar y se logran crear mientras el cerebro no haya terminado crecimiento biológico. Así como crece músculo, como crece hueso, también hay un crecimiento de neuronas. Alguna vez un paciente me decía, aprendemos en la universidad. Sí, señor, aprendemos toda la vida, pero no nos enseñan en la universidad a poner atención, no nos enseñan a memorizar, no nos enseñan a asociar. Esos dispositivos son los que hay que trabajar antes de que concluya esto. Entonces, mientras más temprano empecemos ese proceso, mientras más temprano, mejor es el proceso y el pronóstico en ese paciente. El tipo y extensión de la intervención pues dependerá de la severidad. Obviamente no es lo mismo trabajar con una dislexia leve que una dislexia grave. Y se establecen programas individualizados. Por favor, duden de toda esa literatura que sale en internet. Este es el programa para atender esto. Es como las dietas, ¿no? Esta dieta es la buena, esta es la efectiva. Aquí es igual, este es el programa para que pueda hacer este movimiento. Este es el programa para que diga la R. Este es el programa para que aprenda a memorizar. Por favor, no existe eso. ¿De qué se trata la intervención? Bueno, desde programas de intervención educativa, llámese terapia, programas escolares, programas personales de apoyo. La tecnología, en el aspecto de la dislexia, este es un punto que me gusta sacarle jugo. De repente estamos peleados con la tecnología, quítate el iPad, quítate el Word, quítate esto, y no se han puesto a pensar, por ejemplo, que el Word tiene un corrector automático de ortografía que me puede funcionar como reforzamiento para hacer notorio a ese paciente que algo no va bien. Bendita tecnología, ¿no? ¿Tengo que comprar un software específico? No. Entonces, no estemos cerrados al uso de la tecnología. Hay softwares de reconocimiento de habla en pacientes severos. Imagínense lo frustrante que puede ser para una persona, llámese niño, llámese adolescente, adulto, saber que me cuesta un trabajal escribir. Bueno, ¿no te gustaría que tu computadora, por un reconocimiento de habla, por hablar, ya te pone tu texto por escrito? Esto existe desde hace 30 años. Speech Viewer de IBM, por cierto, comercial.
y me atrevo a decir comercial porque ya no existe, pero fue el primero que salió. En adultos, entonces la tecnología nos ayuda. Pensemos en una aproximación multisensorial. Imagínense en un adulto, vamos a grabar una lectura y después esa lectura tú la vas a oír y la comparas con tus notas. Es retroalimentación en varios sentidos, adaptaciones laborales. ¿Se imaginan la posibilidad de que, bueno, es que yo tengo muchos problemas con mi jefe porque me da instrucciones y no las hago? Bueno, tan sencillo como pedirle a mi jefe, ¿me las puedes decir por escrito? Mándame un correo de voz. Lo voy a hacer, pero yo funciono mejor no ante una lectura, funciono mejor ante lo verbal. Y no lo pensamos. ¿Lo pensarían en sus hijos? ¿Los pensarían en los peques que atendemos? Hay muchísimas asociaciones de dislexia a nivel internacional, hay muchísimo material de apoyo, inclusive en el celular existen aplicaciones que existen para poder hacer un prediagnóstico. Y muchas nacionales, por cierto. Gracias por su atención. Estoy a la orden por si algo necesitan. Teléfonos de consultorio y correo electrónico. Tenemos 9 minutos por si quieren alguna pregunta, alguna aclaración. Buenas tardes. Disculpe, usted decía que a veces tenían un intelecto superior las personas disléxicas. Entonces no es como una enfermedad, sino como algo muy biológico, con un lenguaje diferente a otras personas. Hay variaciones de dislexia y otro tipo de adaptaciones, como dice en el lenguaje. Sí, de hecho, mencionábamos, un disléxico no tiene un déficit intelectual, no lo tiene. Y lamentablemente es frecuente que lo etiquetemos y que lo tachemos con que no hace X cosa por una falta de capacidad. De ahí la importancia de una correcta evaluación. Suponemos que mi nene está bien. Entre suponer y tener la evidencia, como les comenté, en efecto, número 1, el disléxico por lo general, el coeficiente intelectual es normal. Que ojo, también etiquetar un coeficiente intelectual como sinónimo de inteligencia es un arma de doble filo. De repente no correlaciona tanto, pero por lo general el coeficiente intelectual, las pruebas de inteligencia son normales y en algunos pacientes, no en todos, inclusive por encima. Se tiene que hacer una evaluación psicológica. Bueno, muchas felicidades por su conferencia. A mí me interesa saber sobre la comorbilidad. En alguna de las diapositivas mencionó el TDA, pero se supone que también hay comorbilidad con discalculia y quería saber si hay otras condiciones que se asocien con dislexia. ¿No quiere? Generalmente es frecuente discalculia, acalculia, trastornos de desarrollo del lenguaje específicos. Si nos vamos a las clasificaciones anteriores, los famosos nóxicos práxicos de Luria, si nos vamos más recientemente, por experiencia puedo decir, es frecuentemente confundido con el déficit de atención, frecuentísimo, creo que es lo más frecuente. Y justamente aquí es la importancia de una correcta batería de evaluación, porque si yo empiezo a tratar un trastorno específico, ojo, dislexia, aún la definición me habla de un trastorno específico de lectura, no de todas las manifestaciones de la lectoescritura. Entonces, ahí es importantísimo hacer un correcto diagnóstico porque eso va a repercutir en el programa de atención. Usted había mencionado de que era importante hacer un buen diagnóstico con una buena batería o algo así había dicho, ¿no? ¿Cómo sabemos diferenciar cuál es una buena batería y cuál es no para
dar un buen diagnóstico de dislexia? Generalmente las baterías, desde la filosofía en que fueron diseñadas, desde la planeación, hay baterías diseñadas para ciertos diagnósticos. Voy a poner un ejemplo muy grueso. ¿Qué nos pasaba, sobre todo cuando empezábamos en esto hace algunos añitos? Quiero evaluar el coeficiente intelectual de un paciente que no oye bien, pero estoy aplicando una batería que fue diseñada para pacientes normoyentes. Como no me respondió, su puntuación es baja. Sí, pero tu diseño desde abajo no fue una prueba pensada para hipoacúsicos. Entonces, las mismas baterías, uno se mete a la información, obviamente el personal calificado, entrenado correctamente, son carreras en esto. No es que me meto a internet y batería para dislexia, la voy a aplicar. Hay ciertos parámetros para poderla aplicar correctamente. Entonces, en particular, ¿cuál es la buena? Métase a ver desde que se diseñó, quién la diseñó, qué perfil tiene, y en función de eso también es la información que me va a proporcionar. Gracias por la conferencia, muy interesante. En relación a aspectos neurobiológicos, existe el postulado de la teoría de la doble ruta, donde utilizamos la ruta fonológica y la ruta léxica, ¿no? Y se piensa o se dice que es la ruta léxica la que tienen alterado este tipo de pacientes. ¿Qué tanta relevancia tiene esto y qué implicación tendría la vía del fascículo longitudinal dorsal en este tipo de pacientes? De manera práctica, le hablo, si sacamos cuentas, perdón por hablar de años, saquemos cuentas, yo soy egresado en el año 97, hace algunos añitos, como especialista certificado. Le puedo decir que no he encontrado a lo largo de los años una incidencia, digamos, una correlación directa de al paciente con alteración de este fascículo en el área del lenguaje lo voy a tratar de esta manera. No. Para efectos diagnósticos, claro que es importante, pero también le puedo decir lo que comentaba, échese un clavado en lo de córtex, porque ahí inclusive habla de fascículos oblicuos descendentes que no existían hace 4 años. Jordi Peña Casanova, hay otro más y hay un mexicano de la UNAM. Córtex de mayo de este año se publica y si no en línea está en el Sevier, publicado en febrero de este año. Inclusive eso es un complemento de un número dedicado a Luria, justamente. Igual, muchas felicidades por la ponencia y mi duda es, en pacientitos pediátricos, chaparritos que tienen problemas marcados de dislexia, pero se desenvuelven en un ambiente bilingüe, ¿cómo se puede abordar? Excelentísima pregunta. Y yo empezaría hablando bilingüismo como lengua materna o como que yo, papá, estoy metiendo el inglés a fuerza porque así se lo están metiendo. Es muy diferente a qué edad estoy metiendo ese segundo idioma. Y si ese segundo idioma también es el lenguaje materno, porque soy hijo de alemanes o porque soy hijo de ingleses, es muy diferente a cómo voy a dar ese aproximamiento. Entonces, si el problema es, mi nene tiene problema de dislexia, lo va a tener en los dos, no en uno más que en otro, porque no va a haber un selectivismo de el inglés lo leo bien, el español no. Invariablemente van en bloque, va parejo. Exacto. Sí.
había mencionado hace rato de que las personas como que entienden de distinta manera, no sé, alguna orden que, no sé, dicha, así hablada o escrita. ¿Entra también algo de los tipos de aprendizaje? Como kinestésico, auditivo, visual. Esto de kinestésico, visual, es la manera de meter información. O sea, es de qué manera me es más fácil. Habemos quienes me encanta escuchar, habemos quienes tengo que tocarlo. Pónganse a pensar un detalle. Todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, absolutamente todo, ha entrado al cerebro por alguno de nuestros 5 sentidos, ya sea de manera individual o combinada. No hay de otra. Y esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro. De eso sabe más Nachi. La bombardean, por favor, que es quien sigue. No se trata de cuál es el mejor, es cuál es el óptimo para este paciente y aprovecharse justo de eso. En un paciente con déficit es importantísimo que no hagamos una lista de lo que no puede tu paciente. Eso es bien frecuente. Los papás, obviamente como papás, vamos a llegar y fíjese doctor, mi hijo no puede hacer y esto, y esto, y esto, y esto, y hacemos una lista. Y si el paciente tiene daño neurológico, la lista es enorme. No se trata de saber qué es lo que no hace, es que sí tengo para a partir de allí empezar a construir. Entonces, si yo sé que a mi nene le pongo las cosas visuales y nomás no le entran, pues entonces mi programa de atención no lo va a considerar. Malo cuando se trata de lectura, pero en ese punto en particular, ¿me garantizas que ve perfecto? No por un estudio que me hicieron en una óptica, sino una evaluación médica oftalmológica que me garantice que la entrada llega perfecto. Y entonces sí, aprovecharme de que puede tener una preferencia visual, que es kinestésico, bueno, aprovecharme de esa entrada para cómo voy a trabajar. No tanto, repito, el diagnóstico es importante. Algunos de mis profesores decían, el diagnóstico es un lujo, pero ¿qué voy a hacer con ese lujo? O sea, una vez que sé, ¿cómo le voy a entrar? Si no hay más, bueno, muchas gracias.